Quisiera saludar a cada uno de mis hermanos que nos están viendo en esta hora. Dios bendiga a la iglesia en México, IBE México, desde Chile. Les enviamos un gran abrazo. Para nosotros es una honra poder estar con ustedes en esta preciosa tarde compartiendo la palabra de Dios. Dios bendiga a los pastores, la familia pastoral, cada líder de la iglesia. Nos alegramos por cada uno de ustedes. El deseo de nuestro corazón con mi esposa, con mi familia, era poder estar este año 2020, visitarles, mas sabemos que Dios está en control de todas las cosas y los planes de Dios son perfectos. Y como no hemos podido estar físicamente, pero sí hoy estamos a través de este medio compartiendo la palabra de Dios, y quisiera aprovechar los minutos que tengo para poder dejar una palabra en tu corazón en esta preciosa hora. Así que yo le voy a pedir que usted esté atento a la palabra de Dios, porque sé sin duda que Dios en esta hora va a hablar a nuestras vidas de una manera poderosa y de una manera especial. Si usted en esta hora está atento a la voz de Dios, sin duda Dios va a hablar a su vida. Quisiera compartirles una palabra de Dios maravillosa que se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 1, el versículo 11 y el versículo 12. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y el versículo 12 dice: y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Sin duda, el tiempo que estaba viviendo el profeta Jeremías era un tiempo difícil. Era un tiempo donde el pueblo de Dios había empezado a hacer todo lo malo. Ellos habían destruido los altares donde se adoraba a Dios, y habían construido altares a dioses paganos, y habían hecho muchas cosas que estaban en contra de la ley de Dios. Y Dios se había desagradado del pueblo y había decidido llevar en castigo a este pueblo a cautiverio. Entonces el tiempo que está viviendo Jeremías es un tiempo donde el pueblo está siendo cautivo, donde el pueblo estaba perdiendo sus casas, perdiendo sus ciudades, estaba perdiendo todo lo que tenía a su alrededor, y estaban siendo llevados cautivos. Pero en medio de esa calamidad, en medio de ese momento difícil, Dios levanta un profeta llamado Jeremías, y Jeremías significa Dios establece. ¿Qué es lo que Dios estaba diciendo? Que en medio de esa adversidad que estaba viviendo el pueblo, en medio de esa dificultad que estaba viviendo el pueblo, Dios estaba estableciendo su reino y su presencia a través del profeta Jeremías. Su presencia estaba siendo establecida. Permítame decirte en esta hora que Dios quiere establecer en tu casa la presencia de Él, que Dios quiere establecer su reino en su vida, en su casa. En este tiempo quizás estamos viviendo tiempos de calamidad, tiempos de malas noticias, tal vez como se veían en el tiempo de Jeremías, pero en este tiempo Dios está levantando una iglesia. Dios está estableciendo hombres y mujeres que quieran ser boca de Dios en medio de esta generación para cumplir con el propósito de Dios. Y yo creo, mi amada iglesia de México, que dentro de esas personas que Dios está escogiendo para poder establecer su reino sobre la tierra, está contado usted y estoy contado yo. En medio de esta dificultad, en medio de la calamidad, en medio de tanta mala noticia, te tengo una buena noticia. Dios quiere establecer su presencia contigo. Dios quiere establecer su presencia con su familia. Dios quiere establecer su presencia con la iglesia en México. Mire, mi amado hermano, en medio de esa dificultad, cuando Jeremías lo que veía alrededor eran familias enteras siendo llevadas cautivas, familias enteras perdiendo casas, familias enteras perdiendo su nación, perdiendo su libertad. Pero en medio de eso Dios se aparece y le hace una pregunta al profeta Jeremías y le dice: Jeremías, ¿qué ves?
Mi amado hermano, Jeremías podía haber dicho: sabe, yo veo calamidad, yo veo familias siendo llevadas cautivas, yo veo pérdida, yo veo destrucción. Pero Jeremías dice: yo veo un almendro. ¿Cómo es posible, mi amado hermano, que en medio de esa dificultad haya un hombre conectado con la presencia y el propósito de Dios y pueda ver algo que los demás no podían ver? Almendro en hebreo significa el que despierta. ¿Qué es lo que Dios está diciendo a través de esta palabra? Que el que despierta estaba llegando en este tiempo por medio de Jeremías a despertar un don profético, a despertar un ministerio profético, a despertar la voz de Dios. Y en este tiempo el que despierta está llegando a tu vida, está llegando a tu casa, está llegando a tu familia. El que despierta los dones, el que despierta los ministerios, el que despierta los sueños, el que despierta los propósitos, el que despierta todo lo que Él ha prometido, está llegando para tu vida. Permítame sacudir tu espíritu en esta preciosa hora. Tal vez tú que estás pensando que todo se acabó, que todo se derrumbó, que no hay nada, que tal vez las promesas de Dios sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa se derrumbaron, se ven tal vez a una distancia muy lejos para cumplirse. Pero yo quiero decirte en esta hora que la palabra de Dios viene a decirte en esta hora que el que despierta está llegando en esta hora a tu casa. Algo grande y poderoso Dios va a comenzar a despertar en tu casa. Algo poderoso Dios va a comenzar a despertar a partir de hoy en tu vida. Tal vez los dones estaban siendo dormidos, tal vez los ministerios estaban dormidos, tal vez usted dijo: todo se acabó. Pero en esta hora, permítame decirte de parte de Dios que Dios ha venido sobre la iglesia de México a despertar los profetas, a despertar los adoradores, a despertar los pastores, a despertar los evangelistas, a despertar los misioneros, a despertar el pueblo que en este tiempo se va a levantar a cumplir el propósito de Dios en la tierra. El que despierta. Y sabe, mi amado hermano, Jeremías ve un almendro. El almendro tiene algo particular muy especial. Aquí en Chile nosotros tenemos las 4 estaciones. Partiendo desde enero tenemos el verano, luego viene el otoño, luego viene el invierno, luego la primavera. En el invierno la mayoría de árboles frutales no tienen hojas, no tienen flores, no tienen fruto. Y cuando usted ve ese campo frutal, usted dice: se secó, se dañó, todo se acabó, porque no ve nada. Ve solo tal vez el tallo, pero usted no ve hojas, no ve nada bonito, ve todo seco. Y en medio del invierno, el almendro es el único o uno de los únicos árboles que florece. Escúchame bien, iglesia, porque esta palabra trae una profundidad para tu vida. El almendro es uno de los pocos árboles que en medio del invierno comienza a florecer. Un invierno frío, cuando hay solo lluvia y frío, tal vez nieve, donde el panorama no es tan bonito, no es agradable. En medio de esa situación aparece el almendro floreciendo. Déjame decirte, mi amada iglesia en México, que en medio de esta pandemia, en medio de las dificultades, en medio de tanto problema, la iglesia en México será como un almendro. En medio de esta situación, la iglesia va a florecer, la iglesia va a resplandecer. Fuiste llamado de parte de Dios con un propósito grande. Quizás el almendro puede ver a su alrededor. Los demás árboles frutales no tienen hojas, no tienen nada. Pero en medio de ese frío, en medio de esa soledad, en medio de esa dificultad, el almendro comienza a florecer. ¿Qué significa eso? Que antes
de que todos los árboles puedan dar fruto, una cosecha. El almendro ya hace tiempo que ha dado su cosecha. El almendro hace tiempo que ya ha dado su fruto. ¿Qué significa, pastor, eso? Significa que nosotros como iglesia en este tiempo somos como el almendro. Antes de que sea el tiempo de la cosecha, nosotros ya estaremos cosechando. Ya nosotros estaremos dando fruto. Y sabe, el versículo 12 tiene algo en particular maravilloso. Dice la palabra de Dios: y me dijo Jehová, bien has visto. Dios le dice a Jeremías: Jeremías, bien has visto. Yo quiero preguntarte en esta hora, ¿qué es lo que tú estás viendo en este tiempo? ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Estás viendo como Jeremías? ¿O está viendo tal vez la calamidad? ¿Está viendo tal vez las malas noticias? Como muchos quedan sin empleo, como esto, como aquello. O en este tiempo tú estás teniendo esa visión que Dios quiere que tú tengas. Dios le dice a Jeremías: Jeremías, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Escúcheme bien, amada iglesia. Dios le habla a Jeremías. Le dice: Jeremías, por cuanto tiene buena visión, por cuanto tus ojos están viendo lo que yo quiero que tú veas, entonces yo decido apresurar mi palabra sobre ti. La palabra que te he entregado, la promesa que yo te he entregado. Como has visto bien, como tienes la visión, como yo quiero que veas, entonces yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Permítame profetizarte en esta hora para aquellos que están viendo según lo que Dios quiere que vea, para aquellos que tienen buena visión, para aquellos que están conectados con el Espíritu de Dios, para aquellos que están esperando este tiempo. Dios dice en esta hora: yo apresuro mis pasos para poner mi palabra en obra. Escúchame bien, tú que estás esperando el cumplimiento de una palabra, tú que estás esperando que Dios venga a cumplir una palabra, Dios te dice en esta hora: yo estoy apresurando mis pasos, yo estoy apresurándome para poner mi palabra en obra. Qué maravillosa revelación. Dios hablando al profeta y diciendo: Jeremías, Jeremías, por cuanto tienes visión, por cuanto estás entendiendo mis tiempos, por cuanto estás entendiendo lo que yo estoy haciendo, entonces yo decido apresurar mi palabra sobre ti. Oh, amada iglesia, en estos tiempos necesitamos entender los propósitos de Dios. Necesitamos entender lo que Dios está haciendo, para que esa palabra, esa promesa que Dios te ha dado, entonces esa promesa Dios pueda apresurarla y tú puedas abrazarse de esa palabra. Y yo quisiera rápidamente, los minutos que me quedan, hablar tres cosas rápidamente que Dios hizo en la vida del profeta Jeremías antes de entregar esta palabra. La primera cosa que Dios hace en la vida de Jeremías es que lo escoge antes de nacer. Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Lo primero que Dios hace en la vida del profeta Jeremías es escogerlo antes de haber nacido. Escúcheme bien, Dios a ti te escogió antes de que tú nacieras, antes de que estuvieras en el vientre de su madre. Ahí Dios te había escogido. Mi amado hermano, que es importante entender que a esta tierra no vinimos solo a comer, no vinimos solo a dormir y a trabajar. En esta tierra vinimos con algo mayor que eso. Vinimos a cumplir un propósito, el propósito que Dios tiene en la tierra. Y todo cristiano, todo hijo de Dios que descubre cuál es el propósito que Dios tiene con él aquí en la tierra, aprende a ser feliz.
Mi amado hermano, hay mucha gente en las iglesias que pasan muchos años sin entender ningún proceso que Dios les permite vivir. ¿Por qué? Porque no han querido, mi amado hermano, inclinarse delante de Dios y decidir, entender y obedecer el propósito de Dios en sus vidas. Cuando tú descubres para qué Dios te trajo a esta tierra, entonces tú descubres la felicidad, tú descubres la bendición, tú descubres todo lo maravilloso que Dios tiene con tu vida. Fuiste llamado. Tal vez tú estás pensando, no, yo no creo que Dios me eligió a mí. Dios no me habla, tal vez no ha enviado un profeta de otro planeta a hablarme. Entonces Dios no me ha escogido. Te quiero decir de parte de Dios, Dios te escogió desde antes de que tú nacieras. Te escogió con un propósito, te santificó y te ha dado por profeta a las naciones. La segunda cosa que Dios hace en la vida del profeta Jeremías es que Dios saca la inmadurez y el temor que había en su vida. En el mismo capítulo 1, versículos 6 al 8 dice la palabra de Dios: y yo dije, está hablando Jeremías al Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Una de las cosas que Dios tuvo que hacer en la vida del profeta Jeremías fue sacar la inmadurez. La inmadurez trae consigo ceguera espiritual, para que Jeremías pudiera ver ese almendro y esa tremenda revelación de parte de Dios y se pudiera abrir un nuevo tiempo en la vida de Jeremías. Dios tuvo que sacar la inmadurez de la vida de Jeremías. Oh, déjame decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, la inmadurez mata a mucho pueblo de Dios. Hay tantas iglesias, tantos hermanos, mi amado hermano, que usan la inmadurez como excusa para poder cumplir el propósito de Dios. Hay tantos proyectos de Dios en la vida de los cristianos que muchas veces no se pueden cumplir porque no han decidido sacar la inmadurez de su vida. Se enojan por todo, se enojan porque un hermano no lo saludó, se enojan porque el pastor no lo llamó, se enojan porque el pastor no lo visitó, se enojan porque no lo colocaron de cabeza en algún trabajo que se hizo en la iglesia, se enojan por todo. Hay que llamarlos para invitarlos al culto. ¿Será que usted puede venir mañana al culto? Mi hermano, mi amada hermana, estoy llamando, soy el pastor. ¿Será que usted el domingo vendrá a la iglesia? Mi amado hermano, en este tiempo Dios está sacando la inmadurez de la iglesia. Dios está sacando aquellas cosas que traen solo ceguera espiritual, aquellas cosas que no nos dejan ver lo que Dios realmente quiere mostrarnos en este tiempo. Hoy día no nos podemos reunir en nuestras iglesias, hoy día no nos podemos congregar y daríamos todo lo que fuera poder estar en un culto, poder levantar nuestras manos junto a nuestros hermanos que adorar el nombre de Dios. Y le aseguro, mi amado hermano, que si nos dieran la oportunidad en este tiempo de ir aunque sea un solo culto, no iríamos a mirar al hermano cómo está vestido, a la hermana cómo está vestida, o cómo habló el que tiene el micrófono, o cómo cantó el que tenía el micrófono, o cómo tocó aquel que tenía una guitarra. No, iríamos directamente a entrar como el salmista David por sus puertas con acción de gracia. Mi amado hermano, no permita que la inmadurez destruya la visión que Dios quiere colocar sobre tu vida. La inmadurez trae ceguera espiritual. Este es el tiempo donde el pueblo de Dios ha sido apartado para que Dios pueda tratar su carácter, para que Dios pueda tratar con cada uno de ellos. Y una de las cosas que Dios está sacando en este tiempo se llama la inmadurez. Y yo sé que en esta parte no hay muchos amenes, no hay muchos aleluya, no hay mucho gloria a Dios. Pero yo te quiero decir algo. Mi amado hermano, este es el tiempo de dejar aquellas cosas, esas pequeñeces que impiden que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas.
La tercera cosa que Dios hace en la vida del profeta Jeremías, la encontramos en el versículo número 9. Y dice: y extendió Jehová su mano y me tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. La tercera cosa que Dios hace en la vida del profeta Jeremías es colocar su palabra en la boca del profeta. Escúcheme bien, amado hermano, Dios quiere en este tiempo poner su palabra sobre tu boca. Dios ha ungido tu boca, Dios ha tocado tu boca, mi amado hermano, para que en este tiempo su palabra sea puesta en tu boca. Y entonces, entendiendo que fuiste llamado por un propósito de Dios, sacando tu inmadurez y siendo tocado por el Señor, y Dios colocando su palabra en su boca, entonces puede venir un nuevo tiempo. Entonces tú puedes ver, mi amado hermano, escúcheme bien, porque Dios está llegando en este tiempo a su vida. Hay un gran despertar de Dios sobre la iglesia en México. Dios está despertando la iglesia en este tiempo. Dios va a levantar los adoradores. Dios va a levantar los predicadores. Dios le va a levantar hombres y mujeres llenos de visión. Aquellos que no querían trabajar, aquellos que no querían hacer, mi amado hermano, se acabó el tiempo, porque hay una generación nueva que Dios va a traer a la iglesia, dispuesta a hacer la voluntad de Dios, dispuesta a trabajar, dispuesta a agradar a Dios, dispuesta a tener la visión que Dios quiere que tengamos. No se trata de dinero, no se trata de talentos, se trata de obediencia. Y yo quiero ya terminar esta palabra diciéndote algo. Cuando tú decides vivir para Dios en obediencia, en el tiempo donde todo no es favorable, en el tiempo donde no es tiempo de cosecha, tú vas a producir fruto. Tú vas a producir fruto. Tú vas a producir fruto, mi amado hermano, mi amada hermana. Yo quiero decirte en esta hora, mi amada iglesia en México, levántate en el nombre de Jesús. No es tiempo de que tu fe sea enflaquecida. No es tiempo de dormir. No es tiempo de estancarnos. Es tiempo de levantarnos y hacer que cada uno de nuestras casas, que cada uno de nuestras vidas sean llenas de la gloria de Dios. Que su gloria venga sobre tu vida. Que su gloria venga sobre tu casa. Que su gloria venga sobre tu iglesia. Y entonces el propósito de Dios se va a ver cumplido. Y yo quisiera orar rápidamente en esta hora por cada hermano, por cada hermana que en este día dice: yo quiero hacer un compromiso con Dios. Yo quiero sacar la inmadurez, porque quiero que mis ojos sean abiertos. Y yo quiero que la palabra de Dios se acelere en mi vida. Escúcheme bien, Jeremías. Dios está trayendo un aceleramiento en el cumplimiento de la promesa de Dios. Y si tú que me ves alcanza a creer esa palabra, te invito para que tú cierres tus ojos y puedas en esta hora hacer un compromiso con Dios y decirle: Señor, a partir de ahora no caminaré en la inmadurez. No caminaré bajo mis propias emociones. Quiero caminar bajo tu espíritu. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, por cada uno, Señor, de mis hermanos que hoy día, Señor Padre, están haciendo un compromiso contigo. Hoy yo te pido, Señor, que en esta hora tu espíritu venga sobre ellos. Sabemos que solo no podemos, más con tu ayuda todo es posible. Oh, ruego que el espíritu de Dios venga sobre ellos. Oh, ruego que su presencia venga sobre ellos como nunca antes, Dios. Y declaramos que esta palabra toma vida en ellos y viene un aceleramiento, Señor, en tu propósito y en tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Y declaramos, Dios, que la iglesia en México se levanta, Dios, para florecer. Y tú traes ese aceleramiento y ese cumplimiento de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y quisiera terminar diciendo esto, mi amado hermano.
En el mes de octubre, Chile comenzó a vivir un estallido social. Nosotros rentábamos para nuestra iglesia en el centro de la ciudad. Y nunca más desde ahí hasta ahora, por causa de la pandemia, pudimos hacer cultos normales. Y después vendieron el lugar donde rentábamos por años. Y quedamos sin iglesia. Y todo era contrario, pues no nos podemos congregar. Y en medio de esta situación, Dios permitió comprar para la iglesia un terreno propio de 5,000 metros cuadrados. Y hoy se está levantando una iglesia maravillosa en este lugar. Porque decidimos creerle a la palabra de Dios. Y decidimos que en medio de cualquier situación negativa, nosotros somos un almendro. Iglesia de México, no pares, no pares, no pares, no pares, que somos almendro. Desde aquí, desde Chile, le enviamos un gran abrazo. Gracias, pastores, por la oportunidad, y esperamos con la ayuda del Señor pronto vernos y estar reunidos juntos para adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios.